Muy buenas noches nuevamente a todos ustedes, estimados estudiantes. Tal cual les mencionaba hace un instante, en nuestra última clase, hemos ingresado al análisis, ¿no? Hemos ingresado al análisis de los conceptos básicos inherentes a la sucesión testamentaria. Hemos visto que definir lo que es el testamento conlleva muchas características que hacen al testamento un negocio jurídico diferente a los contratos, ¿no? Pues el mismo, como nos dice Carlos Morales Guillén, es unilateral, es solemne, es revocable y da a conocer la última voluntad de su autor para que después de su muerte puedan surtir efectos jurídicos y se pueda realizar esa transmisión patrimonial, además de otros contenidos de carácter extrapatrimonial. En ese entendido, hemos analizado su concepto, cuál es la función práctica del mismo. También hemos visto que respecto al, al origen etimológico de este término, no existe univocidad entre los diferentes autores, ¿no? Hay diferentes raíces, eh, locuciones a las que se les atribuye ese origen etimológico. Hemos visto también algunas corrientes respecto a cuál sería esa esencia, digámoslo así, del testamento, ¿no? Hemos analizado los antecedentes históricos, pasando desde un estudio de la antigüedad en la antigua Grecia hacia el derecho romano. Y ya les adelantaba que el derecho romano ha dejado una huella en lo que respecta a la sucesión testamentaria. Este es un aspecto que debemos tomarlo muy en cuenta. Entonces, hemos visto que durante el tiempo del derecho justinianeo, han habido diferentes clases de testamentos, el testamentum privatum, publicum. Hemos visto que también en situaciones especiales era aceptable un testamento militar, un testamento otorgado en tiempo de peste, testamento del ciego, del sordomudo o de analfabetos. Y es que no en todas las circunstancias va a existir la posibilidad de testar con los requisitos establecidos para los testamentos abierto y cerrado, por ejemplo, en nuestra actual legislación. De igual manera, en tiempos del derecho romano, habían situaciones especiales que ameritaban que las formalidades no sean tan rigurosas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una aeronave que está, que, que tiene cierto riesgo de accidentarse, o en un buque, o en algún vehículo, eh, en algún vehículo de estos, sea aéreo o de similares características a las mencionadas, será muy complicado que nosotros encontremos un notario de fe pública, ¿no? Para realizar nuestro testamento bajo las formalidades establecidas en nuestro Código Civil. Entonces, en esas circunstancias tendrá que cumplirse con otros requisitos. Hemos visto entonces el contenido que puede tener el testamento, hemos analizado una a una las características jurídicas del mismo, hemos analizado que no es posible que exista un testamento mancomunado, ¿no? No puede suceder, no puede darse la figura de que sean dos personas las que, las que van a testar, ¿no? No puede haber un solo documento de dos personas que expresen su última voluntad. El testamento es unilateral y es personal. Hemos visto también que en caso de la interpretación de las disposiciones testamentarias, es importante tomar en cuenta el sentido literal de las mismas. En caso de duda a la interpretación, de la interpretación, perdón, de la interpretación que deba darse al contenido del testamento, entonces tendrá que otorgarse ese significado más cercano
a lo permitido por la ley. También hemos visto que el testamento tiene ciertos límites, o bueno, puede generar ciertos límites, puede generar ciertas lesiones, puede excluir a herederos, puede imponer condiciones ilícitas, puede lesionar la legítima en ciertas circunstancias. Cuando se dan estas disposiciones, cuando el testador ha incurrido en este tipo de actos, los mismos no van a surtir efecto alguno, ¿no? Si es que, por ejemplo, se ha impuesto una condición imposible de realizarse al legatario, entonces se va a considerar estas disposiciones como no puestas, ¿no? Estas, estas condiciones, mejor dicho, estas disposiciones no van a surtir ningún efecto. Entonces, las que sean las disposiciones que se encuadren a lo establecido por el Código Civil, por nuestra normativa, van a tener de todos modos validez, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Si hay una disposición vulneratoria de la legítima o si hay una exclusión de un heredero forzoso, entonces simplemente se deja sin efecto esa disposición, pero el resto de las disposiciones mantienen su vigencia. Eso es importante. Ahora hablemos, bueno, ya hemos hecho una pequeña retroalimentación de lo que hemos analizado en nuestra última clase, por lo que corresponde analizar la capacidad para testar y recibir por testamento. Y es que para el legislador, no todas las personas van a tener la aptitud o idoneidad para testar. Nosotros ya conocemos de manera clara el concepto de capacidad, pues es la aptitud o idoneidad para tener ciertos derechos, ejercerlos y también asumir ciertas obligaciones, ¿no? La capacidad para testar está resumida en un conjunto de condiciones legales que atribuyen la efectividad jurídica a la declaración última de voluntad. Y es que el testador tiene que cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley, ciertas facultades que la ley impone que el testador debe tener al momento de elaborar ese testamento. Es la cualidad de querer, entender y disponer que debe reunir el testador, o sea, la persona humana o el titular de los derechos, de posibilitar la transmisión de sus bienes patrimoniales a favor de sus sucesores elegidos por él. Entonces, tiene que existir esa posibilidad, ¿no? Si uno va a disponer de su patrimonio, tiene que ser capaz de entender lo que está haciendo. En ese entendido, la capacidad para, para testar sería la aptitud legal o cualidad potestativa que tiene una persona para disponer de sus bienes y derechos patrimoniales por testamento e instituir a sus sucesores esa facultad esa facultad constituye la regla, ¿no? En tal virtud pueden hacer testamentos todos aquellos a quienes la ley no les prohíbe expresamente. Entonces podemos evidenciar que en primer lugar, la capacidad de testar es amplia, pero siempre van a haber excepciones, ¿no? Testar es un acto de disposición. En consecuencia, la capacidad para testar es un caso de poder de disposición. Efectivamente, debe haber ese poder de disposición sobre los bienes. Nadie puede disponer de más derechos de los que tiene, ¿no? Por lo general reside en la cualidad esencial a exigirse en la persona que pretende otorgar el testamento. Consiste en la idoneidad y goce de capacidad intelectual, en primer lugar, y en segundo lugar, en la plenitud del uso de la razón, o sea, la capacidad en la mente para comprender las consecuencias del acto. Entonces se requiere la edad exigida por la ley y la plenitud en el razonamiento psicológico. La capacidad para testar puede ser de dos tipos. Puede ser una capacidad natural, cuando la capacidad proviene de las posibilidades psicofísicas del testador, es decir, la edad, la madurez mental,
Y también la capacidad podrá ser civil cuando la aptitud para otorgar testamento nace de la ley. ¿En qué momento apreciamos la capacidad del testador? ¿Cuál es el momento que debe tomarse en cuenta para determinar si el testador era capaz o no de realizar ese acto? La capacidad para testar se la aprecia únicamente con relación al momento del otorgamiento del testamento. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que puede suceder que el testador con posterioridad eh, sufra un deterioro de sus facultades cognitivas y volitivas, pero si ha realizado el testamento, ese testamento es válido. O sea, si ha realizado el testamento previamente y con plenas facultades mentales, ese testamento es válido, ¿no? Pese a que posteriormente el mismo haya sido declarado interdicto, por ejemplo. Tampoco importa la situación en que el testador haya sido incapaz o declarado interdicto, por ejemplo, antes de testar, ¿no? Posteriormente tal vez haya cesado esa incapacidad y en esa situación también, eh, también será capaz, ¿no? O sea, siempre y cuando tenga pleno uso de las facultades mentales y de los requisitos establecidos por la ley. El artículo 1120 del Código Civil establece que para calificar la incapacidad de testar, se atiende únicamente al tiempo en que se otorga el testamento. Solamente en ese instante es que se valora si la persona era capaz o no de testar. Entonces, si nosotros vamos a plantear, por ejemplo, alguna acción que pretenda invalidar el testamento, nosotros no debemos analizar la situación posterior a la otorgación del mismo o la situación previa del testador, ¿no? Tiene que analizarse la situación del momento en que el mismo ha testado. En ese contexto, se debe tener presente que la declaración de última voluntad constituye un acto jurídico con efectos mortis causa. De tal modo, será preciso determinar la idoneidad del testador en el momento de otorgar el testamento, no interesando actos posteriores. ¿Quiénes van a ser los sujetos capaces de testar? El artículo 1118 del Código Civil determina amplia capacidad para testar, solo limitada por las causas catalogadas en la ley. Por eso se afirma que toda persona residente en el territorio nacional puede testar libremente, excepto aquellas a quienes la ley prohíbe esa facultad. De este principio jurídico se colige que la capacidad para testar es la regla y la incapacidad es la excepción. Entonces, todas las personas gozan del derecho de testar. En el ámbito del derecho sucesorio, estimados estudiantes, esta capacidad es más amplia, ¿no? Con relación a otros institutos que conforman el derecho civil. Ustedes conocen plenamente que no todos pueden testar, no todos pueden contratar, ¿no? Incluso en el contrato de compra-venta existen ciertas limitaciones para determinadas personas eh, para adquirir ciertos bienes relacionados con sus funciones, por ejemplo. Entonces, la capacidad para testar es amplia a comparación de otros institutos jurídicos del derecho civil. Y para testar es necesario haber cumplido la edad de 16 años. Entonces, las personas pueden testar a partir de ese momento. ¿Ya? Es importante, no olvidemos aquello. De lo expuesto se desprende que la persona humana, para el legislador, adquiere aptitud de discernimiento, razonamiento lógico al arribar a esa edad fisiológica, hecho natural que le atribuye madurez física y mental para disponer por testamento sobre sus derechos patrimoniales y extrapatrimoniales válidamente. De hecho, el Instituto de la Capacidad para Testar resultaría diferente a la capacidad de obrar que se alcanza con la mayoría de edad. Entonces, no debemos confundir la capacidad de obrar con la capacidad para testar, ¿ya? La capacidad para testar se adquiere a los 16 años, que sería el momento en que uno ya tiene comprensión de lo que va a realizar o de la manera en que va a disponer de sus bienes
con posterioridad, bueno, del destino de los mismos, el momento, o bueno, posteriormente a su muerte. Pero, ¿quiénes van a ser entonces los incapaces de testar? El artículo 1119 nos aclara este aspecto. Los incapaces para testar van a ser, en primer lugar, los menores que no hayan cumplido la edad de 16 años. Son incapaces de testar por considerarse a estas personas faltas de la facultad de discernimiento para comprender o aquilatar los actos de la vida civil. El testamento es un acto de disposición patrimonial con efectos para después de la muerte. Entonces es necesaria, según el legislador, cierta madurez, ¿no? Cierta madurez para comprender las disposiciones que se están realizando. En segundo lugar, las personas declaradas interdictas tampoco serán capaces para testar. Son personas que se hallan declaradas judicialmente incapaces. Entonces no pueden ejercer los actos de la vida civil, ya que padecen esa insania mental, ya que sus facultades cognitivas, volitivas, no se encuentran en plenitud, no se encuentran desarrolladas de manera similar a la de otras personas, por lo cual estas personas no van a poder testar tampoco, ¿no? Es una persona limitada en sus funciones intelectivas para discernir las consecuencias de los actos por padecer una alienación mental, ¿no? Una pérdida del juicio de la razón. Quienes no se hallen en su sano juicio por cualquier causa al hacer el testamento, también están incapacitados para testar. En nuestro código las posibilidades son amplias, pues refiere a otras causas de enajenación mental que pudieran suscitarse en forma ocasional o transitoria. Un ejemplo de esto es el estado de beodez por excesivo consumo de alcohol, por ejemplo, el sonambulismo, uso de estupefacientes y otras causas. Entonces puede suceder que una persona se encuentre en un instante o en un momento ocasional en el que no entienda la situación en la que se encuentra, ¿no? Entonces, si se pretende invalidar esa disposición testamentaria, será necesario probar que el momento que el testamento se ha elaborado, se ha realizado por el testador, el mismo no se encontraba con el goce o de sus facultades mentales a plenitud, ¿no? Entonces se podrá probar que esta persona se encontraba alcoholizada o en un estado de sonambulismo afectada por estupefacientes. Entre los incapaces también encontramos a los sordomudos y mudos que no sepan o no puedan escribir, pues no va a existir una forma clara eh, de, de poder llegar a comprender su voluntad, ¿no? Esta limitación solo alcanza a aquellas personas que padecen defectos fisiológicos en los sentidos de la audición y locución, además de no saber escribir, ¿no? O sea, es un requisito. Si estas personas saben escribir, entonces las mismas van a poder realizar el testamento. La ley no dice nada respecto a los no videntes, por lo que estos pueden otorgar testamentos en cualquiera de las formas, ¿no? Porque incluso el notario pues podrá dar lectura al testamento previamente a realizar las formalidades correspondientes, ¿no? A proceder con las otras formalidades para que el mismo sea válido, ¿no? En su momento. A ver, lo contrario a la capacidad es la incapacidad, ¿no? La regla es la incapacidad es la excepción. Y la incapacidad también va a ser calificada el momento en que se está realizando el testamento, ¿no? La calificación de la incapacidad o determinar la validez o eficacia del testamento se la toma considerando si el testador en el momento de la fecha en que ha redactado el testamento estaba o no en su sano juicio. Para esto, en la praxis judicial se retrotrae o retrocede en el tiempo al momento mismo en que fue redactado el testamento.
La capacidad o incapacidad del testador se la aprecia únicamente con relación al momento o instante del otorgamiento del acto. Así lo tenemos previsto en el artículo 1120 del Código Civil. Calificar la incapacidad o capacidad del testador consiste en determinar con precisión si estaba o no en uso de sus facultades mentales para redactar su testamento, ¿no? Es muy simple esto. Y esto se analiza considerando el instante en que ha realizado esa disposición de última voluntad. Cuando no existe la declaración de la incapacidad de querer o entender, es necesario probarla, ¿ya? Por todos los medios idóneos que franquea la ley por quien impugna ese testamento y alega la incapacidad de testar. Entonces es muy importante realizar, probar que ha habido incapacidad. Para esto quien impugne o quien observe la invalidez del testamento tendrá que utilizar todos los medios probatorios que le permitan demostrar ante la autoridad judicial que no hubo pleno uso de las facultades mentales del testador en el momento que otorgó su testamento. Y esto, estimados estudiantes, esto va esto va a hacérselo mediante diferentes medios probatorios, ¿no? Una confesión provocada de algún demandado tal vez que pudiera estar ahí inmiscuido. Eh, Podría darse también mediante prueba testifical, pericial, mediante prueba documental, etcétera. Veamos ahora la capacidad para recibir por testamento, ¿ya? Y hemos visto que no todas las personas tienen esa idoneidad o aptitud para otorgar un testamento. Pero, bueno, también hay que analizar el lado de aquellos que se ven beneficiados con el mismo, ¿no? La capacidad para recibir por testamento es amplia. Puede definirse como la aptitud para ser beneficiario de la institución o nombramiento como sucesor o legatario, en la comprensión de que todas las personas, tanto naturales como jurídicas o colectivas, pueden ser instituidas como sucesoras, inclusive las personas por nacer y aún el no concebido. Toda persona puede recibir por testamento, excepto si está desheredada o es incapaz o indigna para este efecto. Esto lo encontramos previsto en el artículo 1121 del Código Civil. Todas las personas tienen capacidad para ser instituidas como herederas y recibir la herencia por testamento, ampliándose el concepto a los que aún no tienen una existencia real o natural al encontrarse simplemente concebidas o en estado de gestación. También hemos visto que puede ser capaz para recibir un legado, el concepturus, ¿no? El que recién va a ser concebido, siempre y cuando su progenitor tenga vida el momento en que se aperture la sucesión. Las personas jurídicas o colectivas también pueden recibir la herencia, y esto puede suceder por disposición testamentaria, por legados. Por ejemplo, uno puede dejar o puede disponer la transmisión de su patrimonio a hospitales, a casas de enseñanza, de beneficencia y otras, siempre y cuando su existencia no se halle prohibida por la ley. Veamos ahora quiénes serían los sujetos incapaces para recibir por testamento. Ya hemos visto la incapacidad para suceder, ¿no? Pero ahora estamos viendo específicamente la incapacidad para recibir por testamento. La capacidad, habíamos dicho, es la regla. La incapacidad o la prohibición para suceder, en este caso, es la excepción, ¿no? Entre las reglas de incapacidad encontramos la previsión del parágrafo 1 del artículo 1123 del Código Civil, que nos dice textualmente lo siguiente: toda disposición testamentaria en beneficio de un incapaz es nula, aun cuando se haya simulado bajo la forma de un contrato oneroso
o se haya hecho bajo el nombre de personas interpuestas. Son reputadas personas interpuestas para este efecto los ascendientes, descendientes, el cónyuge y los hermanos de la persona incapaz, salvando el caso de los herederos forzosos. Entonces, las personas interpuestas también tienen que devolver los frutos percibidos de los bienes desde que hubiesen entrado en posesión de ellas, ¿ya? Ya vamos terminando entonces nuestra sesión del día de hoy, o bueno, nuestra explicación, mejor dicho, del día de hoy, y vamos a referirnos a los sujetos prohibidos para recibir por testamento, esto según lo previsto por el artículo 1122 del Código Civil. En primer lugar, los no concebidos al morir el testador. Los concebidos que nacen sin vida también, ¿no? Entonces se salvan los de existencia futura, hijos de una determinada persona que vive al morir el testador y aún no fueren concebidos, ¿no? Entonces, a ver, de esto podemos decir que no podemos imaginar, ¿no? O sea, yo no puedo testar, por ejemplo, a favor del hijo que no tengo, ¿no? Es decir, del nieto que tendría si es que mi hijo no existe tampoco. Entonces, eso es un absurdo. Entonces, esos no concebidos al morir el testador eh, son incapaces, o sea, no pueden recibir por testamento. Puede suceder que uno haya dispuesto a favor, bueno, haya testado a favor de un concebido, pero el mismo nace sin vida. Entonces, en ese caso, no sé, existe esa prohibición, ¿no? Para recibir por testamento. La única posibilidad de que el concepturus, es decir, el que está por concebirse, reciba por testamento, es si su padre existe al momento del fallecimiento del testador. En segundo lugar, estarán prohibidas para recibir por testamento las personas excluidas de la relación sucesoria mediante una sentencia ejecutoriada. En este caso, ingresan, o bueno, en esta situación jurídica estarán los desheredados y los indignos. En tercer lugar, no pueden recibir por testamento las sociedades o instituciones que no estén permitidas por ley. Aquellas que no sean personas jurídicas. Se exceptúa los casos de la organización de una nueva corporación o fundación sujeta al trámite legal. Es decir, ustedes ya conocen que se puede formar fundaciones con una base patrimonial, ¿no ve? Entonces, sí existe la posibilidad de que uno cree una persona jurídica mediante su testamento, ¿no? Mediante los bienes otorgados por testamento. Eso sí, sí es posible, pero en caso de dejar por testamento a instituciones no permitidas por ley, entonces esto está prohibido, ¿no? Por ejemplo, dejar mediante disposición testamentaria a un cártel, por ejemplo, ¿no? Que se encarga de cometer actos ilícitos, no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido considerando que este es un aspecto prohibido. Tampoco pueden recibir por testamento el notario y los testigos testamentarios, ¿ya? La persona que a ruego escribe y el intérprete tampoco. Entonces, tampoco podrá el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de estas personas. En el momento del testamento intervienen, ¿no? La autoridad notarial, en este caso, intervienen testigos, interviene alguna persona que escribe a ruego. Eh, Habrá también intérpretes presentes, pero ellos no pueden recibir. ¿Por qué? Porque podría existir ahí la posibilidad de que los mismos modifiquen la voluntad verdadera del testador. Entonces, estas personas no pueden recibir por testamento. Tampoco pueden recibir por testamento, en primer lugar, el médico o profesional y el ministro de culto que asistieron al testador en su última enfermedad. ¿Ya?
El abogado que le asistió en el otorgamiento de su testamento tampoco puede recibir por testamento, ¿no? Entonces, esa broma que hacen en Los Simpsons no es posible, ¿no? En Los Simpsons hay una broma de Lionel Hutz que dice, a mi abogado Lionel Hutz le dejo $50,000, ¿no? No es posible eso, no es posible. Tampoco podrán recibir por testamento los tutores o curadores y albaceas, a no ser que hubieran sido instituidos antes de ser designados para el cargo. Puede ser que previamente se los haya instituido, ¿no? Y después se los haya designado como tutores, curadores o albaceas. Entonces, solo en esa situación van a poder recibir por testamento. Quienes hayan sido designados como tutores, curadores o albaceas, que no acepten sin justo motivo, ¿no? O si fueron separados de su ejercicio por mala conducta. Eso ya lo vamos a analizar cuando nos toque revisar el tema de la albacea también. Finalmente, los llamados por ley a ejercer la tutela respecto al incapaz, de quien debían ser tutores, ¿no? Entonces, quienes no aceptaron en su momento ser tutores, eh, tampoco van a poder recibir no van a poder recibir por testamento, como habíamos dicho. Finalmente, para terminar nuestra sesión del día de hoy, hablemos de la declaración de incompatibilidad o incapacidad. La incapacidad para recibir por testamento no opera de pleno derecho, entonces esta tiene que ser promovida por cualquiera de los interesados legítimos. Los interesados tienen que promover esta declaración dentro de los 2 años desde la posesión de los bienes de la herencia. Transcurridos los 2 años, ya no es posible impugnar esta incapacidad que hubiese existido, ¿ya? Se debe tramitar esta declaración judicialmente por vía ordinaria, pudiendo el juez dictar la sentencia declarativa de nulidad por incapacidad para recibir la sentencia. El artículo 1125 del Código Civil establece que si transcurrido el plazo anterior no se accionó oportunamente la declaración de la incapacidad, prescribe el derecho de impugnar la misma, determinando la consolidación del vicio. Entonces, si el testador era incapaz, posteriormente se ha aperturado la sucesión, han transcurrido 2 años, entonces, en esta circunstancia, habría prescrito ese derecho de poder impugnar esa incapacidad del testador. Excepcionalmente se salvan los contratos que en el interín afectaron bienes si el otro contratante hubiese obrado de buena fe. El incapaz estará obligado a resarcir a los otros herederos por los daños también que hubiese podido causar, ¿no? El incapaz de recibir, por si acaso. Excepcionalmente se salvan, como habíamos dicho, los contratos que en el interín afectaron a bienes si el otro contratante obró de buena fe. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser que quien recibió los bienes por testamento y estaba prohibido de hacerlo, es decir, era incapaz, hubiese transferido el mismo. Entonces, si la persona que ha contratado con él, por ejemplo, ha comprado el bien de buena fe, sin conocer que el mismo estaba prohibido de recibir por testamento, bueno, entonces se salvan estos derechos. Ellos pueden continuar con el bien, pero en este caso el incapaz que ha recibido tiene que resarcir los daños causados, entonces tendrá que compensar el valor de ese bien que hubiese recibido. Hasta acá entonces hemos desarrollado tanto la capacidad para testar como la capacidad de incapacidad para recibir por testamento. Ya en nuestra siguiente clase nos corresponde analizar los diferentes tipos de testamentos, los requisitos que los mismos van a tener, los testamentos
especiales, los testamentos abiertos, testamentos cerrados. Entonces, en primer lugar son los testamentos solemnes, ¿no? Que pueden ser abiertos o cerrados. Y en segundo lugar, analizaremos los testamentos especiales que van a darse en situaciones especiales también, ¿no? En las que no sea posible cumplir con todas las formalidades que la ley establece. Muchas gracias por su atención. Hasta acá entonces nuestra explicación y video del día de hoy. Corresponde ahora que podamos realizar nuestros 2 foros que se encuentran en plataforma, para lo cual se les va a dar el tiempo respectivo. En caso de tener dudas sobre la temática asignada, voy a estar atento a cualquier consulta por este medio o también por el WhatsApp, por nuestro foro de consultas o finalmente en nuestras clases presenciales. Muchas gracias por su atención.